paren un poco, dale. Soy injusto, te pido disculpas, ver, pero no te escuché. Quería sumar en línea con esto, que si queremos hacer un análisis serio... Es serio esto. No, yo lo que opino es muy serio. Sí, yo también quiero hacer un yo lo análisis siento. serio, creo que el habitar el suelo correntino no es estar conectado con la realidad. Yo conozco mucha gente que vive en un frasco acá, ¿no? Sí. O sea, conozco muchos tipos que viven en Corrientes Flaco, y se van a tomar un café. Coincidiendo con eso, y que se va a Buenos Aires, recorren la provincia que se va a Buenos Aires, y también conozco gente que conoce lo que pasa en Corrientes, pero se va a Buenos Aires y hace lo que le conviene. Pues, exactamente. Entonces, si vamos a poner la balanza... El famoso que lo encandilaron las luces porteñas. Digo, yo no terminé de escuchar todas las listas, escuché a algunos candidatos, hay alguna gente que conozco que conoce la provincia, entre los candidatos, y hay gente que no tiene ni idea de la provincia. Y viven en Corrientes. Entonces, guarda con esta cuestión de que si vive en Corrientes, conoce el dolor de los correntinos, no conoce una papa, ¿sí? Lo que conoce es su metro cuadrado, va a 3 lugares... Por eso tenemos que elegir, pues. No, lo que digo es, cuidado con el criterio. Con la generalización. Es un criterio peligroso. Hay gente que vive en su microclima, que se mueve en autos oficiales, con chofer, y no conoce la realidad de la provincia. Por ejemplo, en el caso libertario, te doy un ejemplo, que la jugó mal políticamente, porque no sé cómo es la interna, qué sé yo, pero seguramente que en esta oportunidad, por ejemplo, si hubiera estado dentro de la estructura, Teque Almirón hubiera sido un excelente candidato. ¿Quién es Teque Romero? Teque Romero, perdón, Teque Romero. Se fusionó entre los dos, pobre Teque. Teque Romero, que lo tenemos acá, yo lo conozco desde hace años, un tipo muy interesado, y como vos, libertario de antes que aparezca Milei. Fanáticamente libertario. Hubiera sido un excelente candidato. Hay muchos libertarios. Sí, pues sí. El presidente necesita legisladores que acompañen las reformas que él quiere hacer, ¿no? Sin duda. Sí. ¿Va a confiar más en una persona que conoce, como el caso de Virginia Gallardo, que fue su alumna, incluso por lo que manifestó ella tiene cierta cercanía no solo ideológica, sino también intelectual y profesional, si querés llamarlo, o en alguien que no conoce para lo que él cree que tiene que pasar? Que es tener en el Congreso más personas que defiendan y acompañen. Chicos, ¿ustedes saben lo que es armar un partido político? No. La verdad que no, sé que tenés un tapicha y acá, saca bases de ANSES a veces. Pero... Más allá de todo, Almirón con todo su grupo armaron un partido político, sí, pues. Con éxito o sin éxito, claro, lo dirá el resultado electoral, ¿entendés? Y ahí hay mucha militancia, pero y hay muchos jóvenes que sueñan... Cuidado con la lógica de la militancia, pues yo también conozco muchos militantes en todos los espacios políticos que tampoco van a estar en la boleta. No, yo tengo la obligación de decirte lo siguiente con respeto, porque yo te respeto mucho, y de hecho el otro día, después de la nota que le hiciste a Almirón, yo le pegué a Almirón porque me pareció irrespetuoso. Pero no podemos comparar esto con una empresa. Un partido político es un partido que tiene que formarse en base a ideas y valores. Es otra cosa hablar de una empresa que se puede expandir o que puede captar mercado. El partido político, si no se basa en ideas y valores, le va a pasar lo que le está ocurriendo ahora a la política argentina. Están vaciados de valores los partidos. Si me permitís, Cristina, te voy a dar mi mirada sobre esto. Yo creo que esta es una elección nacional la que viene el 26 de octubre. El presidente de la Nación es una persona que tiene sus valores, su visión, tiene su proyecto de país, vos podés estar de acuerdo, podés no estar de acuerdo. Y lo que el gobierno nacional está buscando son actores que representen la visión ideológica del presidente para llevarlas al Congreso. Me parece que Virginia Gallardo expresa perfectamente la visión de país que tiene Javier Milei. Antes de Virginia Gallardo, acá, cuando se hicieron las elecciones nacionales... Cuando se hicieron las elecciones nacionales, no entiendo tu punto, Cristina, pero y ahí vas a entender, cuando se hicieron las elecciones nacionales y le votamos, o algunos le votaron a Javier Milei, yo le voté. Acá venían un grupo de dirigentes jóvenes, gente joven, acompañando a Lisandro Almirón, y yo conozco a muchos que son muy comprometidos con las ideas de Javier Milei y están en condiciones de representar a Corrientes y a esas ideas libertarias con honestidad intelectual. Pero no Almirón y es candidato a gobernador. Pregunto, con esa lógica que vos planteás. Pero no Almirón y es candidato a las gobernador. personas que vos viste, que representan a los partidos políticos, Vamos Corrientes, ECO y el Partido Justicialista, ¿están encabezando las boletas esta vez? Con el mismo criterio que estás planteando vos. ¿Quién? Y Diógenes González No tengo duda que Diógenes González es militante. Y Praxedes López. Pero debe haber un montón de militantes que están hace muchísimos años que pueden pensar el mismo planteo que estás haciendo vos. Yo no veo que Virginia Gallardo no exprese la visión del presidente y además
en política vos elegís actores que lideran un proyecto, porque si no miramos la elección provincial y hagamos un análisis de la militancia histórica de los jugadores y veamos los candidatos que tenemos y hagamos un análisis si los candidatos a gobernadores de los espacios políticos representan las ideas de esos partidos y la militancia. Yo creo que hay una doble vara muy peligrosa. Para este partido le pongo una vara y a este otro partido no le pongo la misma vara. No. Acá la vara es que los que estuvieron en el barro para juntar los votos de Milei no lo veo encabezando las listas. Vamos por parte, Cristina. Y son tan consustanciados con las ideas de Milei. Sí, señor. Pero no tenga duda que hay un montón de gente consustanciada que cree que la lista te la cuento yo, para decir eso hay que ser coherente, por eso te hice la pregunta que te hice. Muchos de los jugadores que se sumaron después, Tengo un dato. ¿Desde cuándo empecé a contar la historia vos? Si querés te la cuento yo. Tengo un dato. Si hablamos de historia del liberalismo en Corrientes, te puedo contar una larga historia y te puedo contar cómo empezó ese proceso en Corrientes. Salvo que la línea histórica sea que en el 2023 hacemos una línea muchos gruesa y ponemos los nombres ahí. Muchos arrancan el país del libertarismo. Tenés un También. dato. Claro. ¿Cuál Tengo es un el dato. Nos estábamos preguntando los candidatos que faltaban de, ¿cómo se llama? ECO. Les gusta ir para el argumento. Está, me dicen, entre Nito Artaza y Talero Podestá. Bueno, en su momento ya... Nito fue, fue el primer tipo que salió a apoyar a Ricardo prácticamente antes de que Ricardo se largue. Sí, pero es otro que ahora estuvo ausente todos estos años. No, bueno. Nito estuvo ausente totalmente. Nito fue el legislador en representación de la provincia de Corrientes, en nombre del oficialismo. Entonces, trátenlo de la misma forma que le quieren tratar a y estoy diciendo eso. Marcelo, ¿Nito vivía acá? No. ¿Qué pasó? Por eso digo. Por eso tiene, digo. tiene domicilio en Bellavista. Por eso digo que... pero esta chica tiene domicilio acá, si no podría ser candidata. No. Vos podés, para ser candidato, podés haber nacido, Pero no te escuché de la misma forma criticarla a Nito cuando era candidato. Fue senador nacional por Corrientes. Yo le voté a Josefina Meave de Mató. Me parecía una excelente candidata. No le voté a Nito Esto se está poniendo lindo. Sí, señor. Está interesante, sí. Bueno, claro, Nito iba por el sector de Ricardo y Josefina iba por Arturo. No sé, porque o el otro quién Nito Artaza o Talero Podestá. Es de Canteros. Trabaja con Canteros, claro, terminó su mandato de diputado provincial. ¿Puedo hacer un aporte? Le voy a mandar una foto a Marco, a ver si puede poner una foto ahí. ¿Qué vas a poner? ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Espectacular esta. No vaya a poner No, porque, a ver... Lo que yo quiero saber, pregunta, acá, vamos a apretarlo. ¿Por qué? Cuando vos sos del gobierno. Espera. No me saque el foco, pues. No me saque el foco. Cuando vos sos del gobierno, ¿sos oficialista o opositor? Cuando vos sos del gobierno. A veces sos oposición interna que es más dura que la de afuera. Entonces no sos del gobierno. Sí, estás en el gobierno, como que no. O sea que sos es lo que vos me criticás. Parte del gobierno y sos opositor. ¿Y qué Villarruel hoy? Sí, no, está bien, pero... ¿Es del gobierno o no? No. Ya no. Sí, es del gobierno. Es la vicepresidenta electa. Electa en el mismo... Es del gobierno. Y está en desacuerdo. Vos justamente no querés... Por un lado, le criticás a los que son de un partido y no discuten las cosas que decide el partido. Y cuando alguien las discute seriamente, le decís que ya no es más. No, señor. Esa es la discusión. Mi postura. Esa es la discusión interna. Yo no discuto eso. Yo discuto lo que saltan de partido en partido. No, eso es otra cosa. Ese se va. No, claro. Yo te digo el que le discute de adentro y se la banca adentro y se la banca a ser marginado adentro discutiendo las cosas. Sí. Pero algo más importante, hagámoslo. Pero ¿a qué venía la pregunta? No, porque hay gente que habla del gobierno oficialista y del gobierno opositor acá en Corrientes. Yo no termino de entender. ¿Y quién es el gobierno opositor? Yo, por ejemplo, hoy estaba me puse a mirar en redes y vi una exposición del diputado nacional Manuel Aguirre. Entonces hice captura de pantalla, porque me pareció raro. Y le mandé a Marco ahí. Él habla del gobierno oficialista. Y oficialista porque es amigo de Milei. Milei. ¿El gobierno oficialista? No, ¿O hay gobierno opositor en Corrientes? No, pues el gobierno provincial. ¿Cuál sería el gobierno opositor? A ver, Ricardo sería el gobierno opositor. Voy a interpretarlo a Manuel en este contexto. Él te dice que el gobierno de Corrientes es amigo el radicalismo que está en el gobierno en Corrientes es amigo de Milei. Y ellos son radicales opositores. No hay interpretación válida para este tema, porque estamos en la elección provincial, donde compite el gobierno oficialista
tiene tanto miedo de perder el poder? Yo pregunto, ¿hay un gobierno opositor? Y en la provincia de Corrientes no sabemos qué gobierno ya hoy. Sí, pues. Porque como estamos por ir No, a ¿cómo elegir, que no sabemos qué es el y gobierno? estamos por ir a elegir entre dos del mismo sector, Martín. Sí, Estamos pues. al igual que la interna del peronismo hace unos años o sea atrás. que Ricardo Colombi sería el gobierno opositor. Y sería el oficial, claro. Sí, Ricardo Y Gobierno. esto está divino. O O sea, ¿es opositor o el gobierno opositor? Ricardo Colombi, ¿por quién fue electo? ¿Saben qué? El señor que está sentado ahí dijo hace un tiempo en el último reportaje que le hicimos, lo único que está revelando la realidad política es que no hay proyecto de provincia, sino ambición de poder. Y este tipo de cosas que se dicen así contribuyen a la interpretación de mucha gente. Pero ¿y lo porque que dice el o sos oficialismo es lo oficialista mismo? o sos opositor. Me parece a mí, salvo No. que me esté confundiendo. No, Eso es lo pues, mismo. ¿O hay gobierno opositor? Ya te digo que sepa, puede... no. Bueno, Que ¿conocés yo el no gobierno conozco opositor? ninguno. Pero conocés el gobierno no, opositor? Martín, oficialismo pero y vos oposición. querés desconocer lo que es la interna del oficialismo. En todos los oficialismos hay internas. Pero yo no... Y a veces mucho más duras Yo les que las de la yo oposición les de dije afuera. a los televidentes que íbamos a ver cosas cómicas. No, no es cómico. Está- ¿no? y estoy cumpliendo pero con mi quiero, promesa. quiero hacer algo más importante. Y estoy cumpliendo con mi A ver, promesa. dale, Pongamos- Martín. Quiero pongámonos- decirles que pongámonos de mi acuerdo. teléfono estalló. Pongámonos de acuerdo, Y no- Martín. y no Martín, puedo contestar. Martín, levantá la mano de sí De que la sí. peluquería llamaron. Levantá la mano de sí que sí. Cristina, levantá la mano de sí que No, sí. no sé, no sé. pará, A mí no me tirás, no me empujás. Una hoja en blanco. Les va a gustar, les va a gustar A ver, la a ver, idea. a ver. Les va a gustar la idea. Ay, Propongámoslo al flaco Medina Méndez como candidato a diputado nacional. ¿Le hicieron ¿Qué una propuesta? mejor? No, yo te decía, nosotros cuatro propongámoslo. Nosotros cuatro. No, Llamalo- para mí sería llamalo un a Mire- candidatazo. Pero y por supuesto coincidimos. Bueno, pero no hablen como si no estuviéramos, Súper porque te candidato. ofrecieron No, pero- ser candidato a diputado Sí, nacional. Ya le habrán ofrecido. ¿no? Hubo una oportunidad. conversación, sí. ¿Y? Y bueno, No, estamos a tiempo, faltan 3 horas. Y yo, No, yo me yo- comprometí acá públicamente que no iba a ser candidato. Faltan 3 horas. ¿no? Sí. Medina Méndez, diputado. No. Pero Medina Méndez, Está diputado. diciendo que no quiere ser. Es más, Si lo tiene, dijo en más de una oportunidad. tiene diálogo Bueno, directo con el pero no presidente y no le importa. aceptó. Hay veces, si los amigos me lo piden, Y se lo Pero- pidió. Eso un decían sacrificio, antes. un ¿Eh? sacrificio Esa por la es- a veces- provincia. a veces frase piden los como amigos. noticia. Un Me sacrificio lo piden por la los provincia. amigos, me lo pide el pueblo. A veces piden los amigos, pero también uno tiene... Pero vos sabés lo importante, prioridades. y esto en serio, bromas aparte, lo importante que sería para la provincia de Corrientes tener un diputado nacional del nivel de Medina Méndez. Pero ¿será que yo vivo acá? ¿Sí? Y vos vivís acá. No, digo, y la verdad hay que una te de esas- tenemos cerquita para criticarte todos los Estoy más días. cerca de la realidad provincial. Sí, Pero en no serio te- hubo una... O sea, pero en el... Hubo No una te, conversación. te aclaro que no te voy a votar No, me siendo imagino, libertario, sí. pero lo Por ahí, mismo. por ahí por afecto. sí. Serías un excelente, no, ni por afecto, porque ahí coincido con Martín, esto no es una cuestión de afecto, sino Una quién con- sabe quién votaría. Una conversación con quién, si se Hubo puede. una conversación con gente de Buenos Aires, ¿sí? ¿Y? No, pero... Bueno, pero O sea, la apoyamos respuesta como fue la diputado. misma que nos diste acá La en ese... respuesta fue la misma de la de acá y obviamente uno siempre está Pero en este escenario tan impactado por el- desafiante, yo entiendo tus convicciones, supongo que va por una cuestión personal, Sin familiar, pero ¿no es como una oportunidad también única, histórica para las ideas que vos militás, para poder, digamos... Primero, yo estoy convencido que puedo dar la batalla en otro lugar que no sea ese y creo que mejor inclusive. Y de ahí yo creo que aporto mucho más desde la batalla cultural, que sé que es un tema que el presidente... Pero podría seguir haciéndolo en, las dos, Sí, en los sí, dos por lugares. supuesto, ¿No es como un prejuicio incompatible. tuyo nomás? No, para nada. No, yo creo que hago un aporte mayor en los medios de comunicación, en mi tarea como consultor, en el acercamiento con sectores empresariales que también son parte del cambio en la política Es más, argentina. te diría que lo potenciarías a tu trabajo. Tito te En quiere algunos convencer. casos se podría ser incompatible. Tenés Por cuidado, los Alberto. intereses. ¿Mm? No veo. ¿Sí? Me está por seducir... No, mantenete prudente. Bueno, ¿Por qué? Y porque ahí está dando mucho consejo, Tito. ¿Está teniendo miedo que me haga caso? no, a ver, siempre... No, Sería yo un quiero que- candidatazo. Siempre- Confío plenamente en el amigo porque Ni- es un hombre muy bien formado y con valores. En este mismo con momento, pertenencia. me imagino los casi una guarangada, los retos que me están haciendo mi compañero, a ver si acepta el flaco todavía. Tu teléfono no está ya, ¿no? Tenemos un contrario, No. tenemos un contrario peor. Pero en serio. 41, 23, 17, 15. Un número de teléfono te dan. De Buenos Aires. De Buenos Aires. ¿Tenés datos de encuestas? No, yo lo que vengo diciendo públicamente es lo que he visto en encuestas Sí. y lo que creo, ¿no? Creo que una elección, la de Corrientes, es una elección con algunas certezas y algunas incertidumbres. La certeza es que hay un partido político, un espacio político que va a estar en el primer lugar, digamos, que claramente el gobierno provincial. Después veremos con qué número, si el número mágico de los 40 puntos los pasa o no los pasa. Y ahí cambia la realidad. Y después hay un pelotón de 3 espacios políticos que se están disputando el segundo, tercero y cuarto lugar, muy parejito en las encuestas. La mayoría de las encuestas
la ubican a esos espacios entre 15 y 25 puntos, a ninguno con más de 25, a ninguno con menos de 15, que creo que es bastante razonable cuando tomás... Alberto, ¿ahí juega la participación de la gente? Juega mucho la participación. Porque si la participación es baja, obviamente el gran favorecido es el gobierno provincial. ¿Sería muy duro para la Libertad Avanza salir detrás del kirchnerismo en Corrientes? Y creo que no es la expectativa que tiene el espacio. El espacio tiene la expectativa de dar la pelea y arrimar en el segundo lugar si fuera posible. Pero creo que todo el mundo es realista respecto a las posibilidades. Es un espacio que está debutando en una elección, no es un espacio consolidado. Tiene su primer participación en una elección ejecutiva, con algunas dificultades para conformar listas en el interior provincial, y eso todo el mundo lo sabe, como le pasó a Encuentro por Corrientes y como le pasa al mismo peronismo también. Y creo que esa es una ventaja competitiva que siempre un gobierno provincial tiene. El oficialismo siempre tiene una ventaja relativa en el arranque. ¿Le alcanzará al gobierno provincial para ganar primera vuelta? Flaco, no le convenía. ¿Qué impacto puede tener una victoria acá en Corrientes una semana antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires? Porque hoy... Ninguna. Hoy los diarios nacionales dan cuenta de que en la provincia de Buenos Aires podría perder, y en las elecciones de octubre la Libertad Avanza podría ganar. Yo creo que ninguna. No creo que ningún bonaerense esté mirando la elección de Corrientes y diciendo, a ver cómo sale. Ah, no, se salió mal, entonces le voto a otro. Creo que vive su propia realidad, con un contexto polarizado. La mayoría de las encuestas de la provincia de Buenos Aires están dando una polarización de alrededor de 40 puntos, 45 puntos cada espacio político. Todos los terceros espacios están midiendo menos de 3 puntos, 4 puntos. No hay ninguna posibilidad que haya una tercera fuerza ahí en la provincia de Buenos Aires. Va a ser una elección súper polarizada y con un desenlace de pocos puntos. Tampoco veo a nadie que gane por paliza, digamos. De cara a octubre y de cara al futuro posterior, ¿no le convenía arreglar con Valdés a la Libertad Avanza? ¿Por qué ese empecinamiento? No sé si de Karina, de Menem, de quién. ¿No le convenía hacer un arreglo parecido al del Chaco? ¿Ser segundos, tranqui, apoyarlo a Valdés a cambio del apoyo nacional? Hubo conversaciones. No, bueno, pero ¿y qué pasó? Ya no se pusieron de acuerdo. Digo, ¿Pero en qué? Pero ¿Por qué? había un espíritu de ambas partes, tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, de llegar a un acuerdo. Después, evidentemente, algunas cuestiones específicas puntuales no cerraron el acuerdo y terminaron en veredas enfrentadas. Pero no es que estaban distanciadísimos, ni que no había ninguna chance. Hubo conversación hasta el último momento. Bueno, no se dio. No era el escenario del Chaco ese tampoco. Ese afán de Karina y compañía de querer imponer candidatos, que lo lograron, con el PRO lo lograron y en algunos otros distritos lo lograron, de querer imponer candidatos de la Libertad Avanza. Fue una dinámica, y también las elecciones provinciales para la Libertad Avanza ha sido el debut electoral. En Santa Fe, en Salta, en Jujuy, en Misiones, en todo el mismo Chaco. Claro, la única diferencia es que en el Chaco consiguieron un acuerdo, pero no nos olvidemos que el Chaco elige senadores nacionales. Claro. Digo, la diferencia entre Chaco y Corrientes fundamentalmente es que en la elección de octubre eligen senadores nacionales, que es 2 para la mayoría y 1 para la minoría, o para la segunda minoría, y con lo cual era otra elección. No tiene nada que ver con esta, digamos. De hecho, fíjate que en Entre Ríos hay acuerdo, que se eligen senadores nacionales. También. Es decir, con Frigerio tienen un acuerdo también. Entonces, sí, bueno, pero ese ya venía. Evidentemente hay un mapa propio de muy condicionada por la elección nacional también, ¿eh? O sea, la elección nacional es el foco central del gobierno nacional. Ahí está puesta toda la energía, porque las reformas de Argentina y la convalidación del rumbo no se juega el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, se juega el 26 de octubre. Por supuesto que si el 7 de septiembre el gobierno gana, que existe una posibilidad de que gane, o que pierda por muy poco, va a ser también, por supuesto, una confirmación del rumbo que los mercados seguramente lo van a leer positivamente, porque significa quizás el quiebre histórico del kirchnerismo, ¿no? Una derrota en provincia de Buenos Aires, en una provincial, dejaría muy mal parado al kirchnerismo de cara a lo que viene. Todas las elecciones medio tiempo las perdió el peronismo. Tengo que hacer la pausa, si no Marcos me va a echar así, mira cómo mira con cara de malo el productor. Alberto, gracias. Entonces ahora no te vas al juzgado y se firma nada, ya está. Medina Méndez, diputado. Ya está la lista. Es Virginia, ya está. Gracias por venir, A usted. Hacemos la pausa y ya venimos. Hay tiempo hasta las 12.